Hoy tenemos con nosotros al economista chileno Nicolás Izaguirre. Él es el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental. Esto quiere decir que el doctor Izaguirre es el responsable de las decisiones que toma el Fondo Monetario Internacional con respecto a América Latina. Sus decisiones nos afectan a todos. Esto lo hace a él uno de los funcionarios más importantes con respecto a nuestra región. Izaguirre tiene una larga carrera en el manejo de las finanzas públicas. Fue uno de los participantes de lo que se ha llamado el milagro económico chileno, ya que se desempeñó como ministro de Hacienda, como exitoso ministro de Hacienda del gobierno del presidente Ricardo Lagos en Chile. Previo a eso fue un académico destacado, fue profesor de Economía de la Universidad de Chile, director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y ocupó importantes cargos en el Banco Central de Chile. Aquí está mi conversación con el doctor Nicolás Izaguirre. Usted tiene una ventana al mundo muy privilegiada. En el Fondo Monetario Internacional usted tiene una visión de la economía mundial. ¿Qué está viendo desde esa ventana? Desgraciadamente en la economía no es como en el caso de las estaciones, que cuando ya la primavera llega no hay retroceso. En este caso estamos en una primavera que puede pasarse al invierno de nuevo si las cosas van mal. En concreto, ¿qué ha mejorado? Es que la acción del Banco Central Europeo, que ha sido mucho más decidida en términos de apoyar a los bancos dentro de Europa, ha permitido un poco más de alivio, tanto para el financiamiento de las personas y las empresas en Europa, como de los propios gobiernos, y por tanto los temores de un contagio hacia el resto de la economía mundial han cedido, y vemos que las bolsas se han recuperado tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica como en Asia, y hay una sensación de algo de mayor alivio respecto a lo que veíamos hasta 12 meses atrás. Pero una de las razones por las cuales supongo que usted está más optimista es porque Estados Unidos se está recuperando, la economía americana está dando señales de recuperación. Bueno, consistentemente con lo anterior, sin duda alguna que la situación europea de alguna forma influía sobre todo las expectativas de consumidores e inversionistas en Estados Unidos, y a medida que esos temores han cedido, y también porque se han visto mejores noticias en materia de empleo y otras dentro de Estados Unidos, vemos una ligera mejoría respecto de una situación que en ningún caso era preocupante, y estamos apuntando quizá a un crecimiento tipo 2% para el año 2012. Todo esto me lleva a América Latina, donde América Latina depende muchísimo de la salud de la economía mundial, que es la que impulsa la demanda por materias primas y productos agrícolas y minerales que exporta América Latina. ¿Cómo está viendo usted ese ciclo de los commodities, esa demanda mundial de materias primas? Bueno, esto de la globalización ha traído consigo ciertas complejidades que a veces la gente obviamente no tiene por qué conocer. Y de alguna forma la economía no funciona tan estrictamente como el mapa. Me explico. Desde, digamos, Panamá, excluyendo Panamá, Costa Rica al norte, lo que usted va a tener es que la esperanza económica de esa parte de la América Latina va a depender mucho más de cómo le vaya a Estados Unidos, el que ya hemos comentado. Desde Panamá al sur va a depender mucho más de cómo le vaya a China. Entonces tenemos que descomponer un poco esas dos situaciones. Afortunadamente, ambas economías, tanto Estados Unidos como China, están apuntando actualmente a una cierta mejoría, con lo cual nosotros esperamos que durante el 2012 América Latina pueda seguir creciendo sin mayores contingencias. ¿Qué tan importante es para América Latina cómo le va a la economía de Brasil? América Latina, unos países dependen de Estados Unidos y cómo le va, a otros dependen de China y cómo le va. ¿Cuáles y quiénes dependen de cómo le va a Brasil? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque dentro de esto tenemos categorías. Hay quienes, por ejemplo, como Chile, dependen fundamentalmente de lo que ocurra en Asia, directamente. O sea, que lo que pasa en Brasil no afecta a Chile. O el propio Perú, sin ir más lejos. O Colombia. O Colombia. Pero después tenemos el enclave más del Atlántico, donde está Brasil, Uruguay, Argentina, también de algún modo Colombia, en que la economía subregional de Brasil es muy importante. Pero a su vez, Brasil está anclado hacia la China. Entonces, digamos que a países como Argentina, Uruguay, esto le da como con banda, como se juega en el billar. Si le pega a Brasil, le pega directamente, primero por China, Argentina, etcétera, por el precio de los bienes agrícolas, pero además le pega a Brasil y por tanto le pega a los bienes industriales de Argentina y otros que exportan a Brasil. ¿Y cómo ve usted la economía venezolana? La economía venezolana la veo sumamente auxiliada por los altos precios del petróleo,
pero veo que su tasa de inversión es muy baja y no se puede vivir toda la vida de lo que produce el petróleo, sino que hay que invertir para generar otros bienes y servicios y poder encaminarse al desarrollo. Y en esa materia, en la economía no petrolera, la verdad es que los avances no son suficientes. Ciertamente, desde el punto de vista de América Latina, es grato oír que no va a pasar en América Latina a corto plazo que estos debates donde hay que imponer unos recortes feroces al gasto público. No está planteado. América Latina ha podido navegar por la crisis muy bien. Sin embargo, ¿usted se imagina que en los próximos 5 años tendremos alguna crisis en América Latina que nos obligue a volver a tener que imponer estos programas de ajustes del Fondo Monetario en algún país importante? Una parte importante de América Latina, como lo hemos descubierto hace un rato, depende de la dinámica de China. Hoy día, China es muy difícil que se desriele producto de la situación de Europa. Porque si bien China le exporta a Europa y a Estados Unidos, ni Europa va a caer muy fuertemente, porque todavía hay países fuertes dentro de Europa, ni Estados Unidos va a caer por lo que decíamos anteriormente. Por tanto, China va a tener que compensar de alguna forma, si es que tiene moderadamente menores exportaciones, sobre la base de mayor inversión pública. ¿Puede China continuar compensando menores exportaciones sobre la base de más inversión pública? Sí, este año, el próximo y probablemente el siguiente. ¿Puede China continuar compensando sistemáticamente, si es que los países del norte siguen fríos, menores exportaciones por más inversiones públicas? No. Entonces el problema es que vamos a tener precios de commodities altos, el próximo, posiblemente el año subsiguiente. ¿El peligro cuál es? Que creamos que eso dura para siempre y que comencemos a gastar los gobiernos tal como si, por ejemplo, el precio del cobre fuera a ser $3 para toda la vida o el precio del petróleo fuera más de $100 el barril para toda la vida. Eso va en algún momento a colapsar y los gobiernos tienen que estar preparados para eso, si no vamos a terminar como Grecia. Quiero ahora hablar no de América Latina, sino del Fondo Monetario Internacional, organismo del cual usted es uno de los directivos, está a cargo de América Latina y el Caribe. Es una organización muy controvertida, tiene sus enemigos, es una organización que ha sido acusada de imponer programas muy duros que afectan a los pobres, que generan desempleo, que obligan a recortes de gastos públicos en temas como salud, educación, servicios sociales, etcétera. Usted viene de la izquierda, usted fue un militante de la izquierda en su país, Chile, usted fue ministro de un gobierno socialista. ¿Cómo se siente usted cuando ve en las calles de Atenas la gente quemando la ciudad en protesta contra programas que responden a los designios del Fondo Monetario Internacional? A ver, esto es relativamente más complejo, pero dos respuestas. La primera, los países chicos están mucho mejor bajo la ley que bajo la ley de la selva. Y mal que mal, el Fondo Monetario representa un acuerdo internacional de 187 países respecto de cómo manejar los asuntos financieros internacionales. La completa discrecionalidad de los más fuertes sería aún peor para los más débiles. Esto es un acuerdo voluntario de todas las partes, esto es una unión crediticia. Ahora, como cualquier unión crediticia, y a diferencia de Naciones Unidas, en este caso, $1 es un voto, no un país es un voto, y por tanto los más poderosos tienen más poder de voto en el Fondo Monetario que lo que tienen los países relativamente más pequeños. En segundo lugar, yo diría que el fondo, producto también, no de la buena voluntad, sino que del crecimiento fuerte de los países emergentes como Brasil, China, la India, etcétera, ha ido cambiando de posición, y eso es, por ejemplo, manifiesto en el caso hoy día mismo de Grecia, por ponerle un ejemplo, donde el nuevo programa está enfatizando mucho más temas de mediano plazo, de reformas estructurales, que un ajuste fiscal a lo que dé lugar para simplemente poderle pagar, digamos, a los acreedores que provienen de países más poderosos. De hecho, hemos estado de acuerdo con hacerle una quita de deuda muy importante a los acreedores de países poderosos. François Hollande es el candidato a presidente de Francia, acaba de denunciar a la señora Merkel por el tema de la austeridad y dice que se le está pidiendo demasiado a Grecia y dijo que el Fondo Monetario también, ustedes también están siendo acusados de ir demasiado a fondo con el tema de la austeridad y no estimular el crecimiento. ¿Cómo siente y cómo es este debate entre demasiada austeridad o estimular el crecimiento? Bueno, en esto siempre hay opiniones, pero convengamos que los griegos incluidos, todos aceptamos que hoy día Grecia tiene una deuda que es excesiva, que es virtualmente impagable, tanto es así que le estamos haciendo una quita de deuda muy importante por la vía de los acreedores.
Por tanto, estimular el crecimiento vía que el gobierno griego se endeude más es simplemente una contradicción en sus términos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Hagamos reformas estructurales que permitan que Grecia sea más competitivo para que pueda exportar más y por tanto las exportaciones de Grecia sean el factor que estimule el crecimiento, dado que ya no se puede contar con el fisco como un factor de operación de expansión. Pero también estamos planteando que el corte de gastos fiscales sea a un ritmo ojalá más mesurado y durante mayor cantidad de tiempo para evitar inhibir el crecimiento. De hecho, nosotros hemos estado en una posición a ratos, hasta en materia fiscal, hasta ratos más flexible que lo que los propios griegos han querido ofrecer. Nicolás Izaguirre, jefe del Fondo Monetario Internacional para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Moisés. Si quiere ver más de esta entrevista o leer una columna que escribí al respecto, por favor visite nuestra página web, efectonaim.com. Después de la pausa, 2 rubros donde Venezuela sigue siendo una gran potencia. No es el petróleo, es una sorpresa. No se vayan.